Y os voy a explicar un caso en el cual el encargo en sí duró casi lo mismo que la elaboración de las facturas del encargo. Sí, esto parece increíble, pero también puede pasar. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aguilar. Certificado energético y cédula de habitabilidad. Trámite que se utiliza, que es obligatorio en Cataluña, bueno, el certificado energético en toda España, por Real Decreto cuando se vende o se alquila un inmueble, incluso para dar de alta algunos servicios. Y en este caso era la venta de un inmueble. La venta de un inmueble. Y aquí lo normal es que el inmueble tenga uno o dos propietarios, o que un propietario sea el que se encargue de todo y actúe de representante a los demás propietarios. Pero ¿qué es lo que ocurre en el caso que un inmueble pertenece a un montón de propietarios? Pues que, repito, en bastantes casos, por no decir que en la mayoría, pues uno de ellos asume la voz cantante y se dedica en exclusiva al trámite, se dedica en exclusiva a contactar con las inmobiliarias, a contactar con el arquitecto que le tiene que hacer los planos, el certificado energético, la cédula de habitabilidad, y lo lleva todo él. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de expedir las facturas de honorarios, pues muchas veces, pues claro, todos los demás propietarios también quieren participar de alguna manera, quieren dejar constancia de que ellos forman parte de esa sociedad, de que ellos también han pagado, porque ellos van a ser beneficiarios del alquiler y de la venta. Y si no han pagado las facturas y si no se demuestra que han pagado las facturas de lo que sea, no solo al arquitecto, sino a la inmobiliaria o lo que sea, pues entonces pues luego vienen problemas a la hora de repartir los dividendos, a la hora de repartir los beneficios de un alquiler o los beneficios de una venta. ¿Y qué es lo que ocurrió en este caso? Pues cuatro propietarios. Cuatro propietarios, en principio, pues se iba a hacer la factura a nombre de uno, se hizo la factura a nombre de uno, al final resulta que la factura se tuvo que hacer a nombre de dos propietarios. Y ya aquí ya se tuvo que variar porque más o menos eran porcentajes, y bueno, eran porcentajes del 50% y 50%, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en la factura de un certificado energético y de una cédula de habitabilidad no solo está la base imponible y el IVA, sino también hay conceptos que no tienen el IVA repercutivo, como las tasas de trámite. Y las tasas de trámite, ya miréis una factura, cómo se dividen por la mitad. ¿Cómo consta que se dividen las tasas de trámite en la mitad de una factura? Una tasa de trámite es una entidad en sí. En fin, yo no sé esto. Al final yo lo que hice fue dividir la factura entre dos, ya cosa que me costó ya 10 o 15 minutos, porque volver a reelaborar todos los documentos, dividir todo entre dos, pues ya cuesta su tiempo. Esto no es una cosa automatizada como mucha gente piensa. Una cosa es tener una base de una factura que normalmente hace y otra es empezar a tener varias facturas, depende de porcentajes, pues esto no lo tienes preparado y lo tienes que elaborar, con lo cual ya, aparte de los 5 minutos de la factura inicial, la normal, pues ya tienes que sumar otros 15 minutos para hacer dos facturas, cosa que entra evidentemente dentro del presupuesto y que no hay ningún problema. Pero el caso es que en su momento pasaron unos días y los otros dos propietarios que no habían formado parte de las facturas iniciales, pues quisieron meterse con sus respectivos porcentajes para no tener la impresión de que no estaban formando parte del proceso. Yo no sé cómo se llevaban, si se llevaban bien o se llevaban mal, pero es el clásico tipo de celos que si alguien quiere que paga una cosa oficialmente, pues los otros también quieren pagar oficialmente. El caso es que aquí ya no fue un 50-50. Aquí ya fue unos porcentajes que eran bastante raros. Digamos que el 50%, el 25%, en 2,5% y 2,5%. ¿Qué significó esto? Volver a reelaborar todas las facturas. Volver a reelaborar todas las facturas. Todas las facturas en base a esos porcentajes, con lo cual se fue otra media hora, porque aquí ya eran 4 facturas que hay que firmar electrónicamente, hay que calcularle los porcentajes, hay que ver que no hay errores. Todo esto no se puede automatizar, repito. Si se puede automatizar, decidme cómo se automatiza, pero por estos porcentajes no se puede automatizar, y el caso es que, de nuevo, se tuvo que reelaborar las facturas por tercera vez. Con lo cual, 1 hora ya solo en factura. 1 hora solo en factura. Si a esto consideramos que un certificado energético se hace 1 hora,
y una cédula de habitabilidad en media hora. Esto estoy hablando del trabajo de despacho. Luego también hay que hacer la visita con el desplazamiento y todo. Pues ya os podéis imaginar que el trabajo empleado en elaborar las facturas pues ya es bastante. Ya es bastante y puede superar hasta de un trámite en sí. Y esto es bastante molesto porque yo no entiendo como una cosa es que coste por escrito que estén divididos, que su participación quede dividida de una manera, y otra es estar amontonando papeles. Claro, al final entiendo que lo quieran hacer así, pero si es solamente para desgravarse la renta el año siguiente, estamos hablando de un servicio de 200 euros. Estamos hablando de un servicio de 200 euros, que es un 12,5% de esos 200 euros. Es que al final resulta irrisorio. Estamos hablando de ventas de cientos de miles de euros. En fin, yo aquí no estoy diciendo que esto no sea correcto. Por supuesto está en su derecho. Solo quiero decir que el trabajo, el no haber decidido desde el principio que la factura iba a ser entre 4 personas, ha supuesto que yo prácticamente tenga una hora de trabajo extra. Y una hora de trabajo extra que no se puede facturar. Ya me diréis cómo voy a poner yo en una factura de honorarios que la propia factura, las propias 4 facturas han costado una hora más de trabajo. Además, esa no es el quid de la cuestión. Pero bueno, el caso es que, aparte, para toda la gestión de estas facturas hubo sus llamadas telefónicas con el representante de los 4 propietarios. Por supuesto, había uno de los 4 propietarios que era el que se relacionaba con el agente inmobiliario, que es amigo mío, además, por cierto, muy buen cliente. Y claro, aquí estaban este tipo de acciones por teléfono, continuamente de comunicaciones por teléfono, y se perdía un montón de tiempo y se gastaban recursos y se gastaba energía. Y esto no solo había pasado en este encargo, sino en un encargo anterior que también me había cogido de desprevenido. Y aquí es donde quiero ir a parar. No puedo utilizar las facturas del otro encargo y por completo, por la siguiente razón. Y es que el anterior encargo, que había sido hace 2 años, que yo estaba en otro banco, en mis facturas hay un epígrafo donde pone las maneras de pago por Bizum, por transferencia bancaria, y resulta que en el encargo que fue, creo que en 2021, yo estaba con otro banco. Mis cuentas estaban en otro banco. Y a finales de 2021 cambié de banco. ¿Y qué fue lo que hice? Con el fin de ahorrarme un poco de tiempo, que no me ahorré casi nada, pero bueno, por lo menos tener la base de la factura sin cambiar todos los datos, pues lo que hice fue aprovechar esas 4 facturas que estaban anteriormente hechas y no advertí que el número de cuenta bancaria era otro, que ya no disponía de esa cuenta bancaria y que era una nueva. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a la hora de ir a abonar los honorarios no llegaban los honorarios y no llegaban los honorarios y no llegaban los honorarios, y al final hacía comunicaciones referente a los honorarios. Oye, que yo no puedo empezar el trabajo, a los propietarios que sepan que yo no puedo empezar el trabajo hasta que no se haga la provisión de fondos y no me consta que se haya pagado. Bueno, pues en estas comunicaciones con el agente inmobiliario, amigo mío, pues nos pusimos un día a ver, bueno, este encargo cuando se encargó, porque el agente inmobiliario evidentemente decía que le habían pagado, que me habían pagado. Y yo decía, no me han pagado, pero si quieres vamos a revisarlo. Y nos pusimos media hora un día. Yo delante de esto, recuerdo, por un encargo de 200 euros, certificado energético y cédula de habitabilidad. Pues comprobando los extractos de 15 días a ver si se había abonado o no. Con lo cual, otro chorreo de 20 minutos de tiempo, de media hora de tiempo. Con lo cual, pues me di cuenta que no habían pagado, me habían ganado, y le comenté a mi amigo, oye, no han pagado, aquí debe haber algún problema. Otra comunicación, otro tiempo más a sumar a la vez, y oye, que sí han pagado. Y entonces dijo algo que me despertó la bombilla, que me encendió la bombilla. El número de cuenta está bien, y yo ya hile, que no sea que haya copiado una factura de hace 2 años con el número de cuenta de la entidad bancaria anterior. Ya sabía que había sido un error mío. Y lo comprobé. Y efectivamente, había sido un error mío, costaba el número de cuenta bancaria de hace 2 años.
¿Qué es lo que ocurrió? Que tuve que volver a cambiarlo, otros 10 o 15 minutos de tiempo. Y lo que quiero ir a parar es que al final toda esta suma de tiempo, de gestiones, de facturas cambiadas, de comunicaciones, de etcétera, etcétera, de comprobaciones, pues superaron el tiempo dedicado al despacho, al propio trámite de la cédula de habitabilidad y del certificado energético. Sí, lo superaron y transformaron el encargo en un encargo que salió económicamente prácticamente inviable. Inviable, solo por las 2 horas perdidas. Bueno, no inviable, pero con un ratio de euros por hora que es ridículo. Que no era sostenible. Y todo esto por unas 2 horas de más en trámites burocráticos y en pérdidas de tiempo burocrático y también en quebraderos de cabeza. Y aquí lo que quiero ir a parar es que esta anécdota no debería sorprender. No debería sorprender porque cuando unos clientes, en este caso, repito, están en todo su derecho a pedir 4 facturas, pero cuando unos clientes complican ya de por sí las cosas, sabiendo que las están complicando, pues es normal que las cosas salgan de esta manera. Es normal que un error llame otro error y al final, claro, uno también termina cometiendo un error para intentar ahorrar tiempo. Es decir, os vais a tener que comer marrones de estos de vez en cuando. En este caso, a mí me resultó increíble que el tratamiento burocrático de un expediente, de un trabajo, superase al tratamiento técnico del mismo expediente, del mismo trabajo. Increíble. O sea, 2 horas de burocracia, 2 horas de cambiar facturas, de hacer seguimientos, de ver por qué no se había pagado, de comunicaciones y llamadas por teléfono, enfrentándolas a las hora y media de trabajo de despacho, de certificado energético y cédula de habitabilidad. Aquí estamos dejando la visita y la toma de datos de lado. Pero bueno, una anécdota más en este mundo de los arquitectos. Por este motivo uno tiene que replantearse si realmente vale la pena lo de los precios, si vale la pena lo de mantener los precios un poco de una manera competitiva. Repito, aquí siempre he estado despotricando siempre de tirar los precios al suelo, pero eso no quiere decir que los precios no sean competitivos y que precisamente con los clientes recurrentes no se tenga detalles, pero fijaos que solamente con este tema de la multipropiedad, o sea, de que haya multitud de propietarios y que cada uno queda una factura, pues se te puede descuadrar absolutamente un encargo que produce beneficios o un encargo que produce muy pocos beneficios o que directamente no sea rentable. Y esto, repito, esto también es un error nuestro como profesionales, de ahí tenemos que aprender a que los encargos sean más rentables, o de alguna manera. Pero a veces se juntan todos los planetas y deciden que, claro, cuando una cosa ya está mal encarada, cuando una cosa ya de inicio te hacen cambiar varias facturas o no hay un criterio claro a la hora de una multipropiedad, de saber cómo tienen que gestionar un encargo, unas facturas o cómo tienen que gestionar los honorarios del arquitecto, por los típicos celos de que si este paga yo también quiero pagar porque luego que no coste que yo no he pagado y así no me llevo mi parte del pastel a la hora de alquilar o vender el inmueble. Pues bueno, pues al final resulta que el beneficio, que es muchísimo más que los 200 euros de certificado energético más cédula de habitabilidad que me llevo yo como honorarios de arquitecto, pues resulta que al final pues parte de esos honorarios se los come una burocracia que se podía haber evitado. Así que, ¿cuál es el consejo que tengo que dar en esta ocasión? No puedo dar otra cosa más que no sea que maximicéis, que aprovechéis el tiempo al máximo y que cuando hay algún caso de estos que os induzca a pensar que la burocracia puede comerse parte del encargo, pues lo preparéis de antemano. Lo preparéis de antemano y subáis los precios. Subáis los precios ya directamente, porque lo que no puede ser es que al final sea todo burocracia, consumismo administrativo, 40 facturas que se cambian bastantes veces. No es ese nuestro trabajo. Es lo mismo que opino con los temas informáticos. Nosotros somos arquitectos, no somos informáticos, no somos contables, no somos gente que está todo el día pasando facturas. Somos arquitectos y nos tenemos que concentrar en lo nuestro. Así que todo esto se tiene que minimizar.
Y muchas veces pienso eso, cuando un encargo lo intentan complicar a unos propietarios de tal manera que cada uno quiere su factura por un tema de celos o por un tema de que no quiere ser menos que el otro, repito, están en su derecho, pues a mí también me da que pensar que este tema de exigir un trato burocrático diferente o especial también tiene que verse reflejado a la hora de ponerlo en los honorarios. Y sí, me podréis decir, esto es muy injusto, porque ¿qué culpa tienen ellos de que esto cueste tiempo hacerlo? Bueno, pues el tiempo que se gasta también en hacer un encargo, pues también se tiene que gastar en toda la burocracia del encargo. Y si a mí me estáis obligando a emplear recursos y tiempo en la burocracia del encargo, pues eso se tiene que ver reflejado en los honorarios. Es de la misma manera que, por ejemplo, cuando se tramitan ayudas a fondos Next Generation. Muchas veces la gente se piensa que son los documentos en sí lo que se cobran, pero luego a la hora de tramitarlos también se consume tiempo y se consume también sapiencia, porque hay que saber tramitarlos, se tiene que tener la firma profesional. Mucha gente no tiene firma profesional y hay que saber cómo gestionar los documentos en un entorno de internet, y la gente se piensa que esto es automático y no es automático. Es que el propio trámite tiene que ir en una parte, o por lo menos incluido en todos los honorarios, y tienen que sumarse al alza o hacer un factor corrector de 1,1, 1,2, lo que queráis. Por lo tanto, la anécdota es que un encargo que se tardaba en el despacho 1 hora y media en hacerlo, pues al final terminó multiplicándose por 2 por temas burocráticos exclusivos. Y por 4 facturas que se corrigieron 2 veces y que además se marró el pago porque se utilizó una base de una factura con una cuenta bancaria que ya estaba cancelada desde hace 2 años. Con lo cual, quiero que veáis que cuando las cosas no se encaran bien desde el principio, puede pasar cualquier tipo de vicisitudes, y lo mejor es encararlas bien desde el principio y tener una intuición de saber si hay muchos propietarios, pues desde el principio pararles los pies y ponerles unos honorarios de acuerdo también al gasto burocrático que va a ocasionar. Porque esto es muy sencillo. Yo cuando acompaño a un cliente a un trámite burocrático, aunque al final yo no hago nada, simplemente como apoyo, como estar ahí, como para solucionar, como hacer de puente entre un funcionario público y un particular que no sabe de algunos temas, hacer de puente simplemente de airbag, de chalecos salvavidas, de botes salvavidas, para solucionar algún tema sobre la marcha, pues ya solo por el hecho de estar ahí se tiene que cobrar como una visita profesional. Y esto es lo que quiero que veáis, los trámites burocráticos se tienen que cobrar. Yo no sé si se tienen que añadir con un porcentaje más o directamente se tiene que multiplicar por un factor corrector o ponerlos en una parte en la factura, pero los trámites burocráticos, aparte de los trámites técnicos, o sea, los trabajos técnicos en sí, se tienen que cobrar, porque si no pasan estas cosas, que al final estás horas y horas y horas y horas con la burocracia, con una burocracia además que te han creado los clientes, que no la has creado tú, y tú estás perdiendo tiempo en algo que sinceramente de poca utilidad es, por no decir que de nula utilidad es, y no estás destinando ese tiempo a otros recursos y a fomentar tu negocio, a buscar nuevos clientes o a hacer cosas que marquen la diferencia. 1 hora y media de trabajo, certificado energético y cédula de habitabilidad. 1 hora y media de redactar facturas, de cambiar facturas, de llamar por teléfono, de intentar ver si se había pagado o si no se había pagado. Ya me diréis, esto ahora parece de chiste, pero en su día no fue tanto de chiste. ¿Es una anécdota? Sí, pero esta anécdota también aprendemos a poner los precios de manera adecuada. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.